Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56. Solicite ser agregado a nuestras listas de difusión y recibir así de manera inmediata nuestros enlaces, Podcast Express, TBTs e imágenes conmemorativas. No es la escena de una película de Alfred Hitchcock, ni tampoco pertenece a un libreto de Julio Jiménez. Está registrado en el relato bíblico. Saúl y la pitonisa de Endor. Este es el episodio 8. Siglo XI a.C., estamos en los años 1050, alrededor del año 1050, ya al final del periodo de los jueces, después de 40 años de ministerio del alto sacerdote y juez Elí. Le sucede al que bien podríamos considerar como el último de los jueces o incluso el primer gran profeta de Israel después de Moisés. Imagínense esa, o hasta el primer líder nacional después de Josué. Este gran hombre es un siervo de Dios de primer nivel, incluido en el mosaico de los héroes de la fe de Hebreos 11. El gran Samuel, profeta, sacerdote, juez por 21 años, líder del pueblo, un formador de reyes, jugó un papel principal en la unidad de la nación y en lugar de aferrarse al poder, lo que hace es someter su autoridad y respeto a los reyes. Samuel es una pieza clave en el paso de la teocracia que vivía Israel hacia la monarquía. Su nombre significa Dios ha oído, hijo de Elcana, que era levita de la familia de Coat, la cual vivía en el territorio de Efraín, por lo que también se les consideraba efraimitas. Y la ciudad en la que vivieron se llamó Ramataim de Sofín. Recordemos que Samuel es hijo de Ana. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina, pero su gran amor era Ana, quien desafortunadamente fue estéril por muchos años. Y por todos esos años ella oró fervientemente por ese hijo al que prometía a Dios formarlo como su siervo si se lo concedía. Y así fue. Samuel nació y tan pronto fue destetado, ella lo llevó al sacerdote Elí para que lo preparara para el servicio en el santuario. Y desde entonces se entregó a esa vida de consagración. En su edad adulta, cuando mueren Elí y sus hijos, Samuel se convirtió en el líder, el juez y el profeta del pueblo, desarrollando uno de los ministerios más icónicos en la saga de los profetas de Israel de todos los tiempos, toditos todos. Este hombre fue respetado hasta por los paganos. Por ejemplo, los filisteos, quienes dejaron por ese tiempo de molestarle la vida a Israel, gozaba Samuel de una autoridad indiscutible hasta que una situación empezó a empañar esa hoja de vida tan intachable. Joel y Abías, sus dos hijos, son nombrados jueces por él mismo, que para esos años ya era un anciano. Pero estos dos no le pudieron heredar la integridad al papá y se convirtieron en el lunar negro, en la mancha. El pueblo se quejaba de su corrupción y la cosa trascendió a tal punto que el populacho protagonizó como una especie de primavera geopolítica y la principal exigencia era la del establecimiento de una monarquía. O sea, Israel quería un rey, así como todos los sistemas de gobierno de las demás naciones. Todos los sistemas de gobierno de las naciones vecinas de toda esa región lo tenía. Craso error. Eso no debió pasar jamás.
El gobierno del pueblo de Dios era teocrático, es decir, Dios era su rey y los fundamentos de su gobierno eran su ley y sus estatutos. La bendición y la prosperidad reinaría sobre ellos si se mantenían en fiel obediencia, lealtad y fidelidad a los principios revelados por Dios. Y mira, a pesar de que Samuel intentó por todos los medios de que no se estableciera el sistema de gobierno de los reyes, porque el pueblo, a un anciano este hombre, le consultaron fue a él y no a sus corruptos hijos, pues le figuró nombrar al primer rey de Israel por mandato de Dios mismo y con las instrucciones que él mismo revelaría. Y así las cosas, Samuel unge al primer rey de la historia de Israel, de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, Saúl. Fueron 40 los años del reinado de Saúl, el primer rey de Israel, y durante su reinado guerreó contra los filisteos, los edomitas, los moabitas, los amonitas y los amalecitas. Saúl llegó a tener entre sus fuerzas de combate hasta 330,000 hombres. Cuando Samuel conoció a Saúl, la escritura dice que era un joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, que Saúl. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Eso está en 1 Samuel 9:2. Pero una vez que fue ungido rey, la cosa cambió. Saúl no fue fiel. Aunque su reinado fue largo y reconocido, centró más su interés en su posición de rey que dar cumplimiento a los planes de Dios para su nación, y rápidamente empezó a pasar por alto los mandamientos y los estatutos divinos. Desobedeció el gobierno del cielo y emprendió una cadena de errores en serie. Mira, para no irnos lejos, intentó matar a David en 12 ocasiones, y todo por celos, por envidia. Y así, entre desobediencia y desobediencia, van transcurriendo los años, y el profeta Samuel se vio obligado a decirle primero que su reino no iba a continuar, y más tarde que le sería quitado. Samuel no volvió a ver a Saúl después de este incidente, aunque se lamentó por él, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba mucho a Saúl. Eso está en 1 Samuel 15:35. Luego, por orden de Dios, cumplió la peligrosa tarea de ungir a David como rey de Israel, aunque Saúl todavía estaba en pleno ejercicio de sus poderes. Pero fíjate que después de este ungimiento de David, el espíritu de Dios se apartó de Saúl y empezó a atormentarle un espíritu malo. Y es cuando los criados de Saúl le aconsejan que se busque a alguien que sepa tocar el arpa para que al interpretarla consiga alivio, y al que encuentran idóneo para tocar el arpa es al ungido David. Ahora, cumple ese oficio, logrando así que este espíritu malo se retirara. Se da lo del gigante Goliat, del pacto con Jonatán, y es cuando Saúl comienza a tener celos de David y emprende contra él la persecución. David se refugia temporalmente junto a Samuel, quien poco tiempo después de esto, el anciano profeta fallece. Y David huyó como fugitivo al desierto del sur de Judea. Cuando el profeta Samuel murió, se juntó todo Israel y lo lloraron. Saúl se obsesionó tanto en perseguir a David que descuidó sus responsabilidades como rey de Israel. Lo tenía identificado como su enemigo. Bueno, esa circunstancia fue aprovechada por los filisteos, quienes empezaron a invadir los territorios de Israel, empezando a tomar algunos, y le entró el desespero a Saúl por saber qué iba a pasar con sus terrenos, con su reinado. Mejor dicho, andaba atormentado, y es en medio de este tormento que cae la gota que rebosa la copa. Saúl toca fondo entrando en terreno oscuro, terreno prohibido, y es precisamente en este punto en el que entramos en 1 Samuel 28. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos. Bueno, buena por esa hasta ahí. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, este hombre era pero bien grave, pero claro, se hacía rato que se había apartado del camino de Dios y ahora era un espíritu malo el que lo atormentaba. Ojo, porque aquí vamos comprendiendo la clave de una situación bastante delicada.
Mira, si sacamos de nuestro lado a Dios, si lo apartamos, si lo rechazamos, si decidimos abandonar sus caminos y dejar de seguir la influencia de su Santo Espíritu, pues otro espíritu aprovecha esto y se toma la situación. La vaina es así de simple y tan simple como peligrosa. Mira que Saúl consultó a Dios y Dios no le respondió por ninguno de los canales que usaba para comunicarse. Sueños, Urim y los profetas. Sueños, pues por los sueños, la manera como Dios se comunicaba con los profetas, sueños y visiones. El Urim era una de las dos piedras que el sumo sacerdote del santuario lucía en ambas sombreras de su vestido. Eran el Urim y el Tumim, así se llamaban las dos piedras, una a la altura del hombro derecho, que se alumbraba cuando Dios respondía con un sí, y la otra a la altura del hombro izquierdo, que se alumbraba cuando Dios respondía con un no. O sea, Dios no le habló al rey a nada más y nada menos que al rey de su propio pueblo, porque el rey se había apartado de su voluntad. Vaya, quien lo creyera, ¿no? Pero pasó. Ni por sueños le respondió, ni por Urim, ni por Tumim. Y para completar el paquete, ni por profetas. O sea, este Saúl estaba, pero llevado. Tenía el triple play, pero totalmente desconectado. Dios no se le manifestaba ni por un lado ni por el otro. Y eso es lo que nos está diciendo. Era que la condición espiritual era bastante grave, muy grave. Porque el Dios del universo, que ama revelarse, que se goza en revelarse, en mostrarse, y más aún a su máximo líder, al rey. Oye, no estamos hablando de cualquier pelagato, estamos hablando del rey. Y si la situación de la máxima autoridad de la nación escogida por Dios tenía los canales del cielo cerrados, o sea, se nos cayó la señal, qué suerte corría el pueblo. Pero bueno, en medio de todo lo que hace Saúl, pues hace algo loable. Había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Este hombre era una caja de sorpresas, porque hace esto y pues con las que sale, le dice a los criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Aquí es donde la cosa pasó de mal a peor. Saúl, papito, entraste en terreno que no debías entrar. Todo nuestro contenido está disponible para descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcasts, en Facebook, Instagram y en YouTube. Siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, pilas ahí, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Mira eso, ocultándose en la noche. Mira, Endor fue un poblado en el territorio de Manasés, en la Palestina occidental. Era la aldea de esta medium espiritista, el lugar donde residía esta nigromante, a quien Saúl consultó aquella noche, poco antes de su última batalla con los filisteos. Y para verse con ella, Saúl se disfrazó, se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir. Ojo con esa palabrita, subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?
Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Oigan, ¿ustedes están leyendo bien esto? Todo eso se encuentra en 1 Samuel 28, ya les dije. Oigan, pero esta era mucha bruja. O sea, tenía a Saúl en su propia cara hablándole, disfrazado, claro. Pero si era tan adivina, pudo saber quién era. Qué cosas, ¿no? Y este bellaco se pone dizque a jurar por Dios. Mira lo que es el peligro de entregarse al terreno prohibido. Te lleva y te lleva cada vez más al fondo y cada vez te hundes más. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré subir? Y él respondió: hazme subir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz, o sea, pegó un grito. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. O sea, solo hasta este momento la mujer descubrió que el agua moja. Pero noten, cuando vio al presunto Samuel que se pega tremendo grito. Pero noten también otra cosa: Saúl está haciendo algo aquí que es en lo que Dios no se complace de sus hijos, de su pueblo, y ante lo cual advirtió que no entrara en contacto, consultar a los muertos. Recordemos por enésima vez que los muertos nada saben, descansan en la tumba en un estado de absoluta inconsciencia. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Eso lo declara con total contundencia Levítico 19:31. Y con total conocimiento lo sabía Saúl el rey. Pero la está sacando del estadio con este comportamiento. O sea, la rompió, la gota que rebosó la copa en su descarrilamiento. Ahora, aquí hay un detallito que llama grandemente la atención. La pitonisa le pregunta: ¿a quién te haré subir? A lo que Saúl le respondió: hazme subir a Samuel. Un momentico. Hola, Samuel era un hombre como justo, ¿no? ¿Cómo así que hazme subir? ¿No sería más bien a quién quieres que te haga bajar? Porque según su alma buena debería estar arriba en el cielo. Dizque hazme subir. Bueno, pero qué falta de respeto es esa. Ya sabemos aquí por demás que los seres que han muerto ni están arriba en el cielo, ni en el infierno abajo, ni en ningún otro lado en un más allá que no existe. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿y cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió, otras versiones dicen percibió, que era Samuel. Acuérdate que la que está viendo ese espíritu del supuesto Samuel es la pitonisa. Samuel no. Samuel entendió que era Saúl, entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. ¡Ja! Aquí hay un cabo suelto, pero bastante teso, un eslabón. He visto dioses que suben de la tierra. Dioses. Hola, ¿Samuel era un dios? ¿Ustedes no se acuerdan que en Génesis 3, cuando la serpiente tentó a Eva para que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, le aseguró que de llegar a comer de él, serían abiertos sus ojos y serían como dioses? ¿Se acuerdan o ya se les borró el cassette? Pero asombra más la manera como la pitonisa observa al presunto Samuel. Cuando Saúl le pregunta que cuál es su forma, ella respondió: un hombre anciano sube cubierto de un manto. Así lo expresa la versión la Sagrada Biblia de Cantera Iglesias, que es mi versión favorita de la Biblia de todas las habidas y por haber. Y lo más trágico de todo esto es que Saúl finalmente se postra ante la aparición, adora al presunto Samuel. ¡Ay, este hombre en lo profundo que cayó! Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: oye, en vida no lo escuchó y después de muerto sí quería oírlo. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo?
Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Oiga, esto fue el golazo, pero el super golazo. Qué tétrico que este supuesto Samuel, un hombre justo, le afirme a Saúl, un hombre injusto, dice que al día siguiente estaría con él en el mismo lugar donde presuntamente Samuel estaba. Aquí asalta una pregunta: ¿los justos y los injustos en un mismo lugar en el más allá? ¿Dónde se fundamenta ese disparate? Pues en el espiritismo, porque en la Biblia no. Samuel, desde que murió, descansó en la tumba, en el sueño inconsciente, y tan solo se levantará hasta el día que Jesús regrese por segunda vez y llame de la tumba a todos los justos que han descansado en él a recibir la vida eterna y la tierra por heredad. ¿Cómo así que al día siguiente de esta aparición iba a estar junto con Saúl, que fue un perverso? En el mismo lugar iban a estar. Eso no encaja por ningún lado con la revelación, pero la consecuencia no pudo ser más fatal. La consecuencia de una vida apartada de Dios y que tuvo como cereza del pastel a este acto de ocultismo no pudo ser más catastrófica. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y al Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al pitón preguntándole, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Recordemos que el Espíritu de Dios se había apartado de él, y tampoco le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumín, ni por profeta. O sea, Dios no le responde por ninguno de estos canales que Dios usaba para comunicarse. Y sí lo iba a hacer por medio de una peitonisa. Y peor aún, por medio del presunto espíritu de Samuel desde el más allá, cuando el mismo Dios había prohibido semejante práctica de ocultismo. Por favor, eso no tiene presentación. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Sabes dónde está eso? Eso está en Isaías 8:19. No fue Samuel el que se le apareció a Saúl en aquella sesión de espiritismo. Recordemos que él consultó al pitón y no consultó a Jehová. El pitón significa espíritu malo, espíritu satánico. ¿Recuerdan que en el episodio anterior vimos que en su caída y expulsión del cielo, Lucifer se trajo consigo a la 4ª parte de los ángeles? Pues era con estos ángeles caídos con los cuales hacían sus trabajos y sus conexiones esta mujer, la pitonisa de Endor. Y con uno de estos hizo atadura Saúl. Son estos ángeles caídos los que asumen la forma de los difuntos y hablan y actúan como ellos, y por medio de estas supuestas almas que se comunican desde el más allá, puede llevar adelante mejor su obra de engaño. Satanás conocía muy bien a Samuel y sabía cómo imitarlo ante la pitonisa de Endor, y sabía también cómo predecir correctamente la suerte de ese pobre desdichado y de sus desdichados hijos. Saúl estaba desamparado de la protección de Dios. Él mismo se había alejado. Había creado todo un escenario perfecto para caer en manos de sus enemigos, los filisteos.
Apreciada audiencia, Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y aún el tono de su voz son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oído a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Saúl interrogó al pitón o al espíritu malo y no al espíritu del Señor. No se comunicó con Samuel, el profeta de Dios, sino que por medio de la pitonisa se comunicó con Satanás. Este no podía presentar al verdadero Samuel, pero sí presentó uno falso, que le sirvió para llevar a cabo sus propósitos de engaño. La magia antigua y moderna se fundamenta en la antigua filosofía sembrada en el huerto del Edén, cuando la serpiente exclamó: no moriréis. Esta conducta del rey Saúl es tan vigente en el mundo de hoy que son muchas las almas entrampadas en el ocultismo. Pero hoy todavía sigue siendo esto abominable ante los ojos de Dios. La historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8:30 de la mañana por Radio Intelectual Adventista, que emite su señal desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Radio Intelectual Adventista te hace diferente. Nos transmite también Silo Radio desde Bogotá, Colombia, los domingos a las 8:30 de la mañana, con episodio de repetición los miércoles a las 8:30 de la noche. Y ahora, transmitiendo para la región de las tres fronteras, Perú, Brasil y Colombia, Radio Hope Amazonas, estación del sistema AWR, Radio Mundial Adventista. Estamos en los últimos tiempos de la historia profética del mundo, y en estos últimos tiempos el enemigo de Dios usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Para él y los ángeles que cayeron con él, no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin, y habrán demostraciones de carácter asombroso. ¿Hemos olvidado a los hijos de Dios las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente, Cristo Jesús. Ahora, cualquiera se podrá estar diciendo en estos momentos: bueno, eso de la falsificación de Samuel por parte de las tinieblas está claro. Pero ¿qué diremos de aquella parábola que el mismo Jesús contó a los dirigentes judíos sobre el alma de un rico que desde el infierno hablaba con otra alma de un difunto llamado Lázaro, quien se encontraba en el cielo? Ese será el tema de nuestro próximo episodio, en el cual analizaremos todos los detalles de una parábola que ha tenido unas nefastas aplicaciones y terribles interpretaciones. Y por eso son muchas las personas en el mundo cristiano que están extraviadas en las sendas del error. No se lo pueden perder, va a estar de lujo. Resumimos y nos fuimos. Uno, el rey Saúl, tras de haberse alejado de Dios, fue a consultar a una pitonisa en una sesión de comunicación con un muerto. 2. En lugar de reconciliarse con Dios y consultarle a él, consultó al pitón, es decir, a un espíritu malo. 3. No fue Samuel quien se presentó ante el rey Saúl. Los muertos nada saben. Fue una representación del mal. 4. Estos actos espiritistas abundan todavía en el mundo de hoy. Los habitantes de la tierra deben ser advertidos en estos últimos tiempos sobre este peligroso engaño. 5. Porque hoy más que nunca es urgente la proclamación y difusión de un trompetazo como este. Produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.